queridos hermanos. Hoy me toca poder compartir con ustedes una pequeña reflexión antes de iniciar con los símbolos. Dios puso en mi corazón un versículo que la verdad que me venía rondando bastante en la cabeza, más en estos tiempos, en esta última semana que la sociedad festeja algo en particular, y se los quiero leer también a ustedes. Se encuentra en los Evangelios, en Juan precisamente, capítulo 8, versículo 12, dice: por título lleva Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesús se plantea como la luz, y el que está en él no andará en tinieblas, sino que en la luz de la vida. Finalizando octubre, entrando noviembre, ya pocos días para mi cumpleaños, eso es un dato que quiero dejar también, pero finalizando octubre, si ustedes están en las redes o en la tele precisamente, se festeja algo particular todos los años, donde el mundo te lo plantea como algo bueno, algo divertido, pero teniendo un trasfondo oscuro, digamos, donde los chicos salen a pedir golosinas, eso se ve más que nada en las películas, pero lo torna como un lado oscuro en donde el Señor Jesús se planta con otra posición, mostrándose como la luz del mundo, aquella luz que vino hacia nosotros y nos alumbró dándonos vida, aquella luz que tuvo un costo. Pero también quería hacer referencia a una historia de la Biblia que se encuentra en versículos siguientes a este que te nombré recién, de una historia de un personaje donde tuvo un antes y un después cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Él había nacido con un defecto, había nacido ciego, no teniendo la posibilidad de poder ver. Llevando su adolescencia hasta su juventud, se dice en la Biblia que fue ciego y no tenía noción de lo que eran los colores, no teniendo noción de lo que era un paisaje, no teniendo noción, si solamente escuchando y no poder dimensionar eso que podían tener la posibilidad los otros a su alrededor. Hasta un punto en donde esta persona fue llevada hacia el Señor Jesús y le hace la pregunta: ¿quién fue el que pecó? Si sus padres o él, para que esta persona hubiese nació ciega. El Señor Jesús se planta en esa situación y dice: no es que pecó su papá ni pecó él, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. En ese mismo instante, el Señor Jesús le da la posibilidad de poder ver a esta persona, quien nació ciega. Y es algo que me hizo pensar mucho y se los quiero compartir también a ustedes. Aquella persona, sin poder ver, hoy puede ver, teniendo una claridad que antes no podía tener, ni antes pensaba, porque nunca lo vio, ni tuvo la posibilidad de poder los colores, la vista, los paisajes o el entorno en que lo rodeaba, los familiares y demás. El Señor Jesús le dio la vista. El Señor Jesús vino a este mundo a plantarse como la luz y como muchas cosas más que Él también lo nombra. Pero Él precisamente se nota y se da a notar como la luz del mundo. Aquella luz que vino desde el cielo y vino a dar claridad a este mundo. Pero no solo eso, sino que tuvo un costo, que fue en aquella cruz en donde pagó el precio por cada uno de nosotros. Y estando en esa condición también reflejó su luz. Aquellas personas que estaban a su alrededor también. En donde a uno le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en esa situación, Él muestra su luz, estando en esa circunstancia. Y no solo eso, sino que pasando el tercer día resucitó y da victoria en todas esas circunstancias que se fue dando. Y hoy lo celebramos. Hoy lo celebramos pensando y reflexionando en eso. El Señor Jesús es la luz del mundo. Vino a dar luz a cada uno de nosotros. Y hoy nosotros podemos transmitir eso también. Y hoy nosotros podemos llegar a la conclusión que llegó esta persona, que obteniendo la vista dijo: no sé quién fue,
pero solamente puedo decir que antes no veía y ahora veo. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que pagó en aquella cruz y nos dio a nosotros la posibilidad de poder ver, de poder abrir nuestros ojos espirituales, espiritualmente, y así poder vivir una vida en luz. Y eso es lo que hoy podemos celebrar. Celebrar que nosotros tenemos un antes y un después de haber conocido al Señor Jesucristo. Pero celebrar y recordar que eso tuvo un costo. Y fue en aquella cruz donde el Señor Jesús pagó sus deudas, pagó la deuda de cada uno de nosotros, pero también teniendo victoria a través de la muerte. Esa es una pequeña reflexión que se los quería compartir a ustedes, que pueda ser de bendición como lo fue para mí también, y así poder compartir de los símbolos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia.
Muy buenos días, queridos hermanos. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 58. Les invito a que me acompañen a la lectura y compartir con ustedes algunos pensamientos. Capítulo 58 de Isaías, desde el verso 1 al 12, y nos dice así su palabra. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado a la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, cuando leía este capítulo, me detuve y pensé mucho en las actitudes que muchas veces nosotros tenemos. Y las consecuencias que nos trae el hecho de olvidarnos de donde el Señor en su bondad nos sacó. El pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud, muchas generaciones. Así que habría miles de experiencias pasadas de uno a otros, contando las amarguras que le habrán hecho pasar los egipcios estando en cautiverio por generaciones. Bueno, ahora Dios le estaba hablando a esta generación que salió de ese lugar, a hombres y mujeres que habían experimentado la libertad, ser libres.
pero se habían olvidado. Y aquí vemos que Dios, que es un Dios que es tolerante y que siempre está deseando que nosotros cambiemos de actitudes cuando estamos obrando no como a Él le agrada. Y aquí es un caso. Dios mismo le dice al profeta Isaías, como leímos en el primer versículo, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado, su rebelión y su pecado. En 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo hace referencia al pueblo de Israel, a todos ellos, los que salieron, y en el camino pasaron un montón de cosas. Pero cierto es que Dios mismo estuvo presente cuando salieron. Y nos dice su palabra que ellos bebieron y comieron de la roca que era Cristo. Ellos experimentaron la libertad. Ellos fueron personas que sabían lo que era ser el quebranto. Fueron quebrantados bajo el látigo de los egipcios. Eran crueles. Ellos sabían lo que era el quebranto. Fueron liberados con mano poderosa de ese lugar y Dios le dio la libertad, como a nosotros. Le dio la libertad, los acompañó y le dio una promesa de una tierra que fluía leche y miel. Y en su peregrinaje hacia ese lugar sucedieron muchas cosas, que es el tema que yo quiero tratar con ustedes, compartirlos, hermanos, porque a mí me llegó muchísimo cuando leí este pasaje. Y Dios me hace ver a mí las consecuencias que puede tener en mi vida el olvido, mi olvido, de dónde Dios me sacó y lo que yo tengo que hacer, el ministerio que tengo que cumplir como creyente en este mundo. Ellos tenían un ministerio. Ellos tenían que enseñar a sus hijos, no se tenían que olvidar nunca de su palabra, de los hechos portentosos. Implementó fiestas para recordar siempre de dónde habían sido sacados y hacia dónde iban. Pero ¿qué pasó en el camino? Y lo asocio con lo que puede pasar con nosotros, con los creyentes en nuestra época. Fíjense en ellos, Dios mismo le dice al profeta que hablara en un tono alto, porque pareciera ser que el hablar en forma normal no entendían bien. Entonces le dijo que hablara en voz alta, como el sonido de una trompeta, para que escucharan bien qué quería decirle Dios a ellos. Y Dios estaba señalándoles que eran rebeldes, que estaban rebeldes por el hecho de haberse olvidado de dónde habían sido sacados. Y que eso era un pecado. Y cuando leía esto, hermanos, me miraba yo y le pedí al Señor que en su bondad me ayudara. Siempre acá oramos y leemos su palabra cada día, buscando la dirección de nuestro buen Dios para no ceder al mundo, a las tentaciones, a la oferta que todos tenemos y tenemos que luchar y no olvidarnos. Porque este olvido Dios lo ve como una actitud de rebeldía y de pecado. Y en su justa razón de parte de Dios. Ser agradecidos, hermanos. Aparte se corre el riesgo de entrar a transitar un camino de religiosidad. Porque en el versículo 2, Dios mismo le dice a Isaías sobre el pueblo, que pueden ser para nosotros estas palabras. Dice,
a Isaías le dice, este pueblo me buscan cada día. Y cuando dice me buscan cada día, en nuestro tiempo lo podemos buscar en oración. Nosotros podemos orar a Dios, pero orar en una actitud de rebeldía y también de pecado por este olvido. Yo puedo orar, como vos podés orar, hermano, en tu casa. Dice, me buscan cada día y quieren saber mi camino. Tengo su palabra como cada una tiene en su casa y podemos leer su palabra cada día. Porque queremos saber de su voluntad. O sea que podemos estar nosotros creídos de que estamos caminando bien. Pero puede pasar, hermanos, que por este olvido, que se va a ver reflejado en estas actitudes que también quiero comentarles, vamos a ver que Dios tiene razones de sobra para mantener su enojo. Pero como es un Dios de amor, siempre quiere que reflexionemos y a tiempo. Pero Él dice que nosotros lo podemos buscar cada día en oración, que queremos saber sus caminos y que actuamos como gente que hacemos justicia. Y que no dejamos su ley, su mandato, que tratamos de hacer las cosas bien. O sea que nosotros podemos creernos que estamos en una situación que nos permite estar bien con Dios, pero no estamos bien. Y las razones son que nosotros somos muy amigos de olvidarnos, lamentablemente. Y eso repercute en la obra del Señor aquí en la tierra. Porque nosotros también hemos sido llamados para cumplir un ministerio, hacer saber de que hay alguien que puede libertar a la persona que está esclavizada por el pecado cuando confía en Jesucristo. Nosotros tenemos ese ministerio, esa responsabilidad de hacerle saber a otros esta preciosa verdad que nosotros conocimos un día. Pero de no hacerlo, hermanos, y de no actuar bien, nosotros corremos el riesgo de volvernos religiosos, como estamos leyendo, como le estaba sucediendo al pueblo de Israel en ese tiempo, que Dios estaba viendo que estaban en rebeldía y en pecado. Y creían que estaban bien. Fíjense, oraban todos los días, leían su palabra, creían que seguían los caminos de Dios, que no faltaban en nada y que querían acercarse a Dios de esa forma. Esta es una de las consecuencias del olvido. Y Satanás aprovecha bien esas situaciones y nos hace creer muchas veces que podemos estar bien, y es todo lo contrario. Porque dicen, el verso 3, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Dios, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y quieren acercarse a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4, he aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. De modo tal, hermanos, que podemos ver en este último versículo que hemos leído, para atrás Dios no nos escuchaba. Yo puedo orar, pero Dios no me escucha. Yo puedo orar, pero no estoy bien delante de Dios, porque no estoy cumpliendo como Él quiere que cumpla su voluntad. Puedo leer su palabra, está bien, es lo más recomendable de todos los hermanos, leer su palabra para crecer espiritualmente, para tener conocimiento y para defender frente a otros la razón de nuestra esperanza. Tenemos la obligación de leer su palabra lo más que se pueda, de indagar. Está perfectamente bien este deseo. Lo hacemos, pero no es suficiente para
ser de agrado a Dios. Yo puedo orar, puedo leer, puedo creer que estoy actuando bien, que ando bien en los caminos de Dios, que guardo sus mandatos y que me quiero acercar a Dios. Puedo estar creído, pero Dios no me escucha. Simplemente yo oro, pero Dios me ve, y eso es lo que le hace saber el profeta Isaías, que no es la forma de acercarse a Él ante su santa presencia, haciendo las cosas como a mí me parece. Dios nos invita a esta reflexión, hermanos, y nos invita a no caer en la religiosidad. Acá vemos la religiosidad. Y es más todavía. Habla de abstención. Sabemos que en esa época estaban celebrando el día del perdón. O sea que el motivo por el cual se ayunaba era para solucionar esos problemas internos que siempre surgen. El día del perdón, yo voy a perdonar, pero no era ese el objetivo de cada uno de aquellos que ayunaban. Estaban ayunando, pero en sus corazones había cosas que tenían que haber desaparecido desde que salieron de Egipto. Nos habla de que nosotros tenemos que erradicar un montón de cosas en la vida que nos perjudican y que no podemos cumplir el ministerio nunca de esta manera. Ellos que habían sido oprimidos, ahora se ve que estaban bien, que tenían gente a cargo. En vez de sacarle esa carga, ellos nos dice que ellos primero ayunaban buscando su propio gusto, o sea, la conveniencia, la mezquindad, el egoísmo, pensando en uno cuando nosotros tenemos que pensar en los demás. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios nos llamó a nosotros, nos dio la oportunidad de conocer a su Hijo, el Señor Jesucristo, pero para que pensemos en los demás y bien. Ellos ayunaban con una actitud de egoísmo y encima oprimían a sus trabajadores. O sea, la ventaja. Hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que tienen que desaparecer. No desaparecen de un día para otro. No, hermanos, a mí me ha costado años y sigo luchando con los años que tengo. Porque no es fácil luchar contra la carne, y más habiendo venido al mundo. No es fácil luchar y vencer. Yo por ahí he sido vencido, no de pecados graves, pero hay cosas que yo quiero que desaparezcan de mi vida. Pero hay muchas cosas, hermanos, que yo se lo puedo decir con toda libertad, que he luchado. Porque yo tengo una meta, porque yo quiero un día que me voy a presentar ante Dios mismo, y no me quisiera presentar con las manos vacías. Seguramente me va a señalar algunas cosas que no hice bien, pero yo sé que delante de Él he tratado, he luchado denodadamente para superar un montón de cosas, y me faltan todavía. Esta es la lucha, esta es la forma que tenemos que luchar, y tenemos que erradicar de nuestras vidas todo aquello que entorpece, que a los ojos de Dios es una actitud, puede ser una actitud de rebeldía y de pecado, no luchar contra eso. Ellos que habían salido y que habían visto, seguían haciendo lo mismo. Sé que no había sido muy efectivo el hecho de haber sido libre, de haber tenido la experiencia maravillosa de la libertad que Dios permitió por medio de Moisés. Y Dios mismo nos dice su palabra que sacó al pueblo con poder y con brazo extendido, con todas las señales que hizo. Sin embargo, muchas personas, como vemos, se creían religiosas, creían que estaban bien con Dios, ayunaban, pero era para su propio gusto, y vemos una actitud no solo mezquina, sino ventajista, de querer sacar provecho de los demás cuando Dios nos llama a todo lo contrario. Hay consecuencias de la religiosidad en la cual podemos caer. Es una consecuencia y Dios, ¿qué quiere acá? Le dice a ellos, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflijan su alma, que
su cuello, su cabeza vaya al suelo como el junco, porque el junco prácticamente cuando es un árbol, digamos, es una planta, digamos, que el viento la hace doblar y prácticamente toca el suelo. De la raíz solo el viento la doblega tanto, entonces no, dice, Dios, ¿para qué? ¿Para qué ustedes hacen un sacrificio personal, físico, queriendo demostrar algo que no son? Hermano, nosotros tienen que estar de nuestra mente muy lejos el pensar que otro nos vea. Cuando Dios desea que en nuestro corazón tengamos ese deseo de sacar todo aquello que entorpece nuestra vida espiritual con el santo objetivo de dar buen testimonio y que otros puedan conocernos y que Él nos pueda escuchar. Yo quiero que Dios me escuche, porque tengo en la familia parientes que no conocen a Jesucristo y tengo la obligación de erradicar de mi vida un montón de cosas que me perjudican y quisiera que desaparezca para que lo que yo pueda decirle y demostrarles a ellos sea genuino y que ellos puedan llegar a conocer a Jesucristo. Aquí este pueblo, la gente estaba viviendo una vida de religiosidad y vemos la vida mezquina que estaban llegando en ese momento. Yo se lo estaba señalando, una vida de ventaja, y no quería este ayuno. Él quería algo más íntimo, algo que sea de bendición para los demás. Dios dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este es el ayuno que Dios quiere de ti, querido hermano, y de mí, y de todos los creyentes del mundo entero. Primero nosotros despojarnos de todas estas cosas que mantenemos todavía, porque yo reconozco, hermanos, reconozco que tengo muchas cosas todavía que quiero que salgan, porque quisiera, aún con las fallas que tengo, poder ganar a otros para Cristo. Y el verdadero ayuno para Dios es este, hermano, que nosotros que podemos ser el medio, no solamente de sacarnos un montón de cosas, sino también obrar para que mucha gente, como dice su palabra, hay gente que está errante, que deambula por el mundo sin un lugar maravilloso como el que tenemos nosotros. Andan errantes buscando que alguien les hable y que entiendan que hay un lugar para ir y tener un encuentro con Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el ayuno que Dios quiere de nosotros. Es lo que desea de nosotros, que pensemos en los demás. Que pensemos en los quebrantados de corazón como estuvimos nosotros. Nosotros estuvimos errantes en un tiempo. Estuvimos quebrantados. También estuvimos ligados con ataduras que Satanás nos había puesto con tantos vicios. ¿Cuántas cosas hay? Fuimos libres, hermano, libres de las ligaduras, libres de la ligadura del adulterio, de la fornicación, de la bebida, de la drogadicción, de la violencia, de la mentira, de la hechicería, de cuántas cosas que en el mundo abundan. Fuimos libres y tenemos la oportunidad nosotros de contribuir, hermano, con nuestro ministerio para que otros conozcan esta verdad. Este es el ayuno que Dios quiere, que se desate todo esto y que nosotros seamos partes
Llevarlo al errante para que encuentre lugar. Al quebrantado corazón que su vida cambie. Sabemos que Jesucristo puede cambiar su vida si entra en su corazón y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y a los pobres errantes albergues en casa. Hay gente que está errada en cuanto a la fe, a la religión, a su manera de pensar. Orar por ellos, tenderles una mano. Cuando veas el desnudo que lo cubra, ¿cuánta gente? Estamos hablando, tal vez desnudo físicamente, tal vez lo podemos ayudar también con la vestimenta, ¿por qué no? Pero yo interpreto, hermano, que el que está desnudo, el que no tiene una cubierta firme, buena, que lo abrigue y que le dé calor, y yo le agregaría que le dé esperanza, como nosotros que estuvimos desnudos, fuimos vestidos con un vestido hermoso, porque cuando Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, fuimos nosotros vestidos de otra manera. Y no tiene nada que ver con el mundo hoy, gracias a esta bendición enorme que recibimos un día. Y esta misma bendición Dios quiere, este es el ayuno que Dios quiere de nosotros hacia los demás. Y aprovecho, hermanos, para decir, hoy hay un ministerio tan potente que lo tenemos que seguir poniendo en práctica y cada vez más aún en tiempos de pandemia. Es el ministerio, hermano, de ofrendar, de dar el diezmo para los hermanos que trabajan a tiempo completo, que pregonan a voz en cuello, el mensaje de salvación. Que ellos sientan el respaldo nuestro, el apoyo nuestro, que nunca les falte, hermano, como a veces lamentablemente se ve. Y esto no es juzgar a nadie, simplemente a veces escuchamos y vemos que es muy poco lo que cobran estos hermanos que están dedicados a la obra desde años a tiempo completo. Y no es posible que así sea. El ayuno que Dios quiere es que nosotros pensemos en los demás. Y una de las formas de pensar en los demás es a través de nuestras ofrendas, que son tan importantes en el ámbito evangélico, para que los hermanos que tienen su familia no les falte y no pasen necesidades. Es un ministerio, hermanos, que debemos recapacitar y no pensar tanto en nosotros. Ya nosotros, los que hemos tenido la dicha de conocer a Jesucristo, estamos peregrinando por este mundo y nos vamos a esa patria celestial, pero también acá hay gente que tiene sus quebrantos, sus tristezas, que andan errantes, que están desnudos, que están atados con ligaduras que Satanás ha puesto en sus vidas, que tienen que ser desatadas, que tienen que tener otra posibilidad de que sus vidas cambien, y la única posibilidad es Jesucristo, y lo podemos hacer personalmente, o si no, a través de las ofrendas, hermanos, reitero, para que los hermanos sientan el apoyo nuestro, el respaldo nuestro, y sepa que nosotros pensamos como ellos y que queremos que muchas almas se salven a través de su ministerio. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos. Es una atribución que me tomé, la verdad, pero de corazón se lo digo, porque interpreto que es muy importante la economía en las iglesias para sustentar a los hermanos que trabajan a tiempo completo, ni nada más ni nada menos que para el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que está sentado a su diestra hoy y que vendrá a buscarnos. Ese es un gran anhelo que seguramente que tiene Dios, mover los corazones. Tendré un anhelo que nosotros, todos los creyentes del mundo entero, tengamos un corazón no mezquino, sino un corazón dadivoso, generoso,
para su obra, para que muchos como nosotros podamos ir un día a ese lugar y mientras tanto disfrutar en este mundo, aún con todo lo que está pasando, de la paz y la esperanza que solamente Jesucristo puede dar. Y los versículos siguientes, entonces nosotros cumpliendo esto, dice su palabra, entonces nacerá tu luz como el mediodía, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos a tener siempre con nosotros nuestro buen Dios. Porque no vamos a ser religiosos, ni mezquinos, ni calculadores, ni vamos a hacer cosas para nuestro gusto. Vamos a pensar en nuestro prójimo, en aquel que necesita. Cuando pensemos así, Dios nos promete. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tal vez en un tiempo actuamos así. Erradicar eso y ahora pensar en aquel que necesita. Y nosotros podemos transmitir, primero en obediencia a Dios, cumpliendo lo que Él desea realmente, de lo que para Él es lo que tiene valor el verdadero ayuno, es compartir con los demás y en especial el mensaje maravilloso de salvación. Dios siempre ha pensado así, que nosotros podamos ser obedientes y dar cumplimiento y recibir esta bendición encima como si fuera poco, algo que tenemos que hacer sí o sí. Somos rebeldes, Dios nos habla y aún así nos sigue premiando. Dice que va a estar siempre a nuestro lado tu retaguardia, va a estar detrás nuestro. Es una bendición, una promesa, que cada uno sabe si la va a recibir de acuerdo a cómo va a actuar. Que el Señor nos ayuda a todos los creyentes a actuar como corresponde, ser obedientes a esto que Él desea y compartir con los demás. Entonces invocarás, el verso 9, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Nosotros lo leímos recién. Si quitares de en medio de ti el yugo nuevamente, lo repetí este texto porque realmente me llega mucho, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuántas cosas hemos hecho en la vida que no corresponden, que teníamos que hacer? Lo hicimos. Pero aún ha sido una oportunidad de sacar todo eso y pensar en los demás. El verso 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No solamente la bendición para nosotros, sino para nuestros hijos, que pueden seguir haciendo esto. Somos llamados, hermanos, a reparar. No nosotros, porque no tenemos fuerza, no tenemos cómo, pero sí podemos nosotros con nuestra vida, con nuestro esfuerzo como creyentes, de dar un buen testimonio, porque hay que esforzarse en el mundo, como dije, con todo lo que ofrece, tenemos que luchar. Abrazo partido contra el mundo, contra la carne y contra Satanás, que nos asedia, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Y termino, hermanos, con un texto que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En un tiempo fuimos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos incontrolables, de cuántas cosas malas. Fuimos libres, hermano. Nosotros fuimos libres de esas ataduras
Y nunca más tenemos que volver. Tenemos que disfrutar de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, actuar de la mejor manera posible como creyentes. Y si tuvimos actitudes, hermanos, que la podemos haber tenido, de rebeldía y de pecado, pidámosle al Señor que su bondad, que conoce nuestros corazones, nos ayude para limpiarnos de todas esas cosas, para recibir su bendición cada día, gozarnos en su palabra y también gozarnos en saber que estamos actuando como Él desea que actuemos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a cada uno, que podamos disfrutar de la vida cristiana. Tenemos que disfrutar de la vida cristiana, hermanos. Es para disfrutar. Es levantarse todos los días y no estar involucrado en nada raro. Porque Cristo nos hizo libres. Que podamos disfrutar de esta libertad preciosa que Dios nos dio a través de su Hijo y que podamos compartirla con tanta gente que lo necesita. Que el Señor bendiga su palabra.